Estoy a cargo, pero con la doctora Yasmín Choto Cruz, porque además estábamos hablando ahora, está muy interesante lo que vamos a presentar, pero que el trigo, el azúcar y por supuesto los carbohidratos, según las investigaciones recientes, nos están ocasionando daños en el cerebro, es lo que queremos saber, doctora, porque aquí es donde uno dice, entonces, ¿qué como? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me podrá ayudar? Exactamente. ¿Qué es lo que generan estos tres elementos en nuestro cerebro, doctora? Bueno, realmente se convierte en un problema de inflamación. En un problema en que el azúcar y el gluten del trigo y en general los carbohidratos, esos carbohidratos que generalmente necesitamos, que son nuestra comida de confort, ¿verdad?, llegan a crear un desbalance químico cerebral en el cual se perpetúa la inflamación. Y eso tiene relación con demencias, déficit atencional y un montón de males más. Con ansiedad, inclusive hasta con autismo. ¿De verdad se ha comprobado? Sí, se ha comprobado. Entonces lo que sucede es que cuando el cerebro se encuentra en una situación de inflamación crónica, los procesos normales de regeneración cerebral, porque sabemos que las células del sistema nervioso tienen una capacidad de regeneración, ¿verdad? Estamos renovando, haciendo nuevo nuestro sistema nervioso. Entonces, este sistema se entorpece, por decirlo así. Entonces, no es solo perder la capacidad de regeneración, sino aumentar o acelerar el proceso de envejecimiento del cerebro. Doctora, ¿y cómo se manifiesta eso en el diario vivir? Porque entonces ahora poníamos un ejemplo y usted me decía, bueno, pero cuando usted come mucho carbohidrato no siente como que está cansado, pero ¿qué otras cosas uno dice? Bueno, sí, después de que como este montón de carambadas y sí me siento como claro, cansadillo. O sea, y mucha gente lo dice y todos lo hemos experimentado. Después, por ejemplo, de un almuerzo de pasta, tal vez un almuerzo que además de pasta lleva panes, después comemos un postre, estamos tomando alguna bebida. Bueno, primero sentimos lo que la gente llama erróneamente la marea alcalina, ¿verdad? Que es este sueño que se produce después de comer y que realmente esto es una reacción hormonal, es una reacción de insulina que calma el cuerpo y que más adelante, dentro de un rato, lo que realmente nos va a dar es unas ganas otra vez de volver a comer los carbohidratos. Entonces nos metemos en este círculo, digamos, de adicción al carbohidrato. Esa realmente es la palabra correcta. Esto se convierte en una adicción al carbohidrato. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, hay un deterioro. Nos cuesta más pensar, nos cuesta concentrarnos, la creatividad no fluye. Se pone uno como de chicha también, doctora. Sí, nos cuesta tomar decisiones. A nivel emocional se pueden empeorar los síntomas de depresión. A nivel de ansiedad podemos tener definitivamente estados ansiosos. Y esto a largo plazo es lo que nos lleva al desarrollo de la demencia senil, inclusive a su participación en la enfermedad de Alzheimer. Aquí es donde uno dice, bueno, la buena noticia que traemos hoy para usted que está en casa, que nos está escuchando y poniendo atención, es que podemos también educar un poquito al cerebro y estimularlo para que esto cambie. ¿Cómo lo hacemos, doctora? ¿Cuál es la propuesta que usted trae? Bueno, la propuesta que yo traigo, como siempre, número uno es a nivel nutricional. ¿Verdad? Nutrición. Hemos hablado en otras ocasiones de lo que es la dieta ketogénica, que es una dieta que está muy de moda actualmente. Hay mucha controversia alrededor de la dieta ketogénica, pero es una dieta realmente muy saludable. Expliquemos un poquito tal vez lo de la dieta. Sí. La dieta ketogénica es una dieta que excluye los carbohidratos. Y ahí es donde uno dice, uno puede vivir sin y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer con mis antojos y con mi quequito seco que tanto me gusta? Quequito húmedo a la como así uno. No, sí, entonces aquí es donde viene la sustitución, ¿verdad? Aquí es donde viene la sustitución y una dieta ketogénica realmente va a incluir una cantidad importante de grasas que son saludables, va a incluir una cantidad también suficiente de proteínas de muy alta calidad y va a incluir vegetales. Estamos dejando fuera azúcares, alimentos procesados, carbohidratos, inclusive estamos dejando por fuera la fruta. La mayor parte de la fruta. De verdad, pero es que qué interesante, porque uno no se imagina, porque uno dice, bueno, y la fruta realmente es saludable, pero no. Claro, o sea, la fruta es saludable en el sentido de que tiene fibra, que tiene vitaminas, minerales, pero realmente la fuente es una fuente de azúcar muy pura. El cuerpo a la hora de metabolizar esa fruta, sobre todo cuando hablamos de frutas tropicales, banano, mango, todas las que nos encantan, incluyendo las uvas, el cuerpo no sabe si ese azúcar está viniendo de un quequito seco o está viniendo de un banano, ¿verdad? Desde el punto de vista de índice glicémico, son cosas que son muy similares. Ahora, ¿cómo le dice uno al cerebro? Deje de pensar en el carbohidrato, en el azúcar, deje de pensar en el trigo. Ok.
como bien lo dijimos antes, esto es un asunto de adicción y las adicciones hay que tratarlas como una adicción, ¿cierto? Entonces, a la hora de retirar los carbohidratos, que muchas veces los pacientes prefieren hacerlo, digamos, de una manera un poco más pausada y no pasar de 1 a 2 de un solo golpe, sino que podemos hacer una transición, el cuerpo va perdiendo la necesidad, ¿verdad? El cuerpo pierde la necesidad porque esta adicción se va quebrando y esas moléculas físicas de adicción que nos tienen ahí pendientes de lo que es, y pensando en el arroz con leche y en el café con pan a las 3 de la tarde, esas moléculas van desapareciendo del cuerpo. Y cuando se sustituyen por grasas, que las grasas son grasas muy saludables, estas grasas toman el lugar de fuente de energía. Entonces, nuestra producción de energía y sobre todo nuestra energía cerebral ya no va a depender del azúcar, sino que va a depender de la grasa. Hay muchas ventajas con respecto a esto, porque estos tipos de grasa dan energía sostenida. Entonces muchas veces tenemos pacientes que tienen, digamos, reacciones de que se les baja el azúcar en la sangre y entonces tienen reacciones de ansiedad, inclusive ataques de pánico, ¿verdad? Ante estas situaciones, y entonces teniendo este tipo de alimentación y energía fluida y permanente para el cerebro, entonces la producción de energía es mucho más eficiente. Qué interesante, doctora. Ahora, usted nos hablaba, por ejemplo, de estos famosos triglicéridos de cadena media y también del aceite de coco. ¿Por qué esto? Bueno, es muy importante. Entonces, solo retomemos un momentito. La dieta es grasas muy saludables, correcto, proteínas muy saludables, y carbohidratos muy vegetales no harinosos. O sea, los carbohidratos, los harinosos los quitamos. Aún así, digamos, en una buena ensalada uno se está comiendo unos 10 a 15 gramos de carbohidrato. Entonces realmente no hay una dieta completamente libre de carbohidrato. Correcto. Es una dieta libre de harinas. Bueno, okay. Ahí ya quedamos claros. Entonces, dentro de las grasas, digamos que aquí hay 2 derivados del aceite de coco. Este es el aceite de coco puro. ¿Verdad? Y este es un aceite que realmente está muy de moda, ¿verdad? Ahora todos hablamos del aceite de coco y tiene la ventaja de que es termoestable. Esto significa lo podemos usar para cocinar. ¿Sí? Podemos hacer los huevos en la mañana, podemos hacer el pollo, podemos hacer salsas con aceite de coco y leche de coco. Y esta es una fuente de energía muy pura para el cerebro porque produce este ácido que se llama el ácido hidroxibutírico, que pasa directamente al cerebro y da mucha claridad mental. De eso necesito yo. Exactamente. Vean que no estamos hablando de grasas hidrogenadas, ni estamos hablando de grasas de alta calidad, sino que estamos hablando de grasas de mucha pureza, ¿verdad? Entonces el aceite de coco es una gran adición, digamos, a nuestra dieta del día a día. Eso está interesante. Yo no, por ejemplo, no me imaginaba que uno podía hacer el pollito, por ejemplo. Sí, claro, hasta los huevos fritos. Deliciosos, sí, muy bien. Se usa mucho en la cocina caribeña, por ejemplo. Claro. Ahora, los triglicéridos de cadena media son algo realmente muy poderoso porque estos son derivados del aceite de coco. O sea, el origen es el aceite de coco, pero los triglicéridos son de cadenas más cortas. Entonces, técnicamente, o sea, diciéndolo en palabras sencillas, estas son fuentes de energía inmediatas y fuente de saciedad. Va directamente a donde tiene que llegar, doctora. Va directamente a donde tiene que llegar, inclusive produce la estimulación de energía cerebral inmediata. O sea, usted, por ejemplo, agrega una cucharadita de triglicéridos de cadena media 2 veces al día y usted va a sentir una claridad mental impresionante cuando usted lo está acompañando de una dieta adecuada. Claro. Entonces, los triglicéridos de cadena media, también por ser fuentes de energía física, ayudan mucho con personas con rendimiento atlético. Entonces, para usar antes del ejercicio, ayudan a que el metabolismo, digamos, durante el ejercicio, sobre todo para gente que entrena distancias o tiempos, ¿verdad? Digamos, largos. Entonces, estos son fuentes de energía que son constantes, permanentes. Curiosidad, pero ¿cómo consume uno esto? ¿Así directamente o se lo mezcla con algo? Esta es una emulsión. Entonces esto es soluble en líquido. Así una vez. Ya hemos hablado anteriormente de ponerlo al café en la mañana, ponérselo al yogur, ponérselo al agua, inclusive sabe muy rico, podemos tomarnos una cucharadita. Y esto es así, ahora que está de moda el término de superfood, es un superfood para el cerebro y para el metabolismo. Doctora, vamos a un tema que a mí me llamó mucho la atención porque fue lo primero que le consulté, la cúrcuma. ¿Por qué la cúrcuma con estos otros 2
¿qué serán? Elementos, suplementos, estimulación cerebral, estamos hablando exactamente, en este caso. Exactamente. ¿Cómo nos ayuda estimulación esto? cerebral? Bueno, la cúrcuma es una planta medicinal. Está de ¿verdad? moda. Está de moda, es familia del jengibre. El nombre científico es la cúrcuma longa. Y tiene en su elemento principal la curcumina. Esa es la parte científica, ¿verdad? Como sabemos, este es el que le da el color amarillo al curry. Sí, Se usa cierto. mucho en la comida hindú, ¿verdad? Y realmente lo que se ha demostrado es que es un antioxidante muy potente. Muy potente, inclusive llega a nivel cerebral y aumenta la oxigenación de las células nerviosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al haber mayor oxigenación y disminución de la inflamación, por ser antiinflamatorios tan potentes, entonces la función cerebral aumenta. Hubo un estudio muy interesante de la Universidad de Harvard, donde ellos lo que hicieron fue ver el impacto que tenía el uso de la cúrcuma sobre funciones cognitivas muy importantes o muy específicas, digamos a la hora de estudiantes que se están preparando para exámenes, por ejemplo, y notaron cómo el efecto de la cúrcuma mejora la función cognitiva sobre todo cuando son funciones académicas complejas. Eso está interesante, pero ¿cómo, por ejemplo, le decimos a la señora en casita cómo puede combinarlo? ¿Qué es? ¿Que le pongo al arrocito, sí, le pongo a la ensalada? Sí, le pongo al arrocito, inclusive alguna vez hicimos aquí un batido que le poníamos ¿cierto? a la... Sí. La cúrcuma tiene su sabor, ¿verdad? O sea, es como un sabor aprendido, un gusto adquirido, por decirlo así. Si no les gustara el sabor de la cúrcuma, ¿verdad? Que puede ser bastante sabroso, también se usa en cápsula. Sí, y en cápsula es más fácil llegar, digamos, a una dosis terapéutica que vamos a estar teniendo un efecto. Inclusive para el dolor crónico, ¿verdad? Los dolores articulares, todo lo que sea inflamación en el cuerpo, la cúrcuma tiene un poder muy, pero muy potente. ¿Qué es lo otro para brincar ya después a esto, los probióticos? Omegas. Que está bien interesante, los omegas. Ustedes saben que yo soy apasionada por los omegas y especialmente vamos a buscar una fórmula de omegas que sea rica en lo que llamamos DHA. DHA. Hay dos componentes en los omegas, el DHA y el EPA. El DHA específicamente es el que tiene funciones cognitivas importantísimas. Importantísimas porque, bueno, sabemos que el 70% del tejido nervioso es grasa, ¿verdad? Y esto forma parte de las membranas celulares del sistema nervioso y entonces cuando estamos buscando agregar suplementos que nos van a dar una función cognitiva mucho más clara y mucho más eficiente, curiosamente otra grasa, ¿verdad? Que es lo que decimos, o sea, los aceites, antioxidante, etcétera, ¿verdad? Todas las ventajas que tiene. Ajá. Resveratrol. El resveratrol realmente uno de los antioxidantes más potentes que nos da la naturaleza. Hemos oído del vino tinto, el extracto del vino tinto. Bueno, hay diferentes fuentes. Realmente no es de las uvas, sino que es de una planta medicinal japonesa. Y realmente llegan al cerebro de nuevo a aumentar la circulación cerebral, a disminuir la inflamación, a promover la neurogénesis. Pero esto para un chiquito que está en la escuela es maravilloso. Claro, ¿verdad? claro que sí. Para el bachillerato ahora que también vienen las pruebas, etcétera. Exactamente, o sea, y se han hecho estudios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando me voy a preparar para una entrevista, me voy a preparar para presentar una tesis? Está hecho un saco de nervios y no se concentra, pero ¿cómo me tomo esto? Por ejemplo, si yo fuera estudiante, ¿me tomo una capsulita? 200 miligramos diarios es la dosis, entonces dependiendo de la formulación, digamos, de cada suplemento, así es la cantidad de cápsulas que tenemos que tomar, pero 200 miligramos. Esa es 200 miligramos diarios, sí. Doctora, ¿y esta tercera propuesta? Bueno, esta tercera propuesta es bastante interesante. Son probióticos. Probióticos. ¿Quién diría? ¿Verdad? Que sí? ¿Quién diría? Probióticos y función cognitiva. Bueno, sabemos que los probióticos son flora bacteriana, que lo que va a hacer es nutrir y estimular, digamos, el buen equilibrio de las bacterias a nivel de tracto gastrointestinal. Sabemos que el tracto gastrointestinal es el origen de la mayoría de nuestros neurotransmisores. La serotonina en un 90% no se produce a nivel cerebral, se produce a nivel de tracto digestivo. Claro. Entonces, ¿qué significa? Un tracto digestivo sano nos da una mayor probabilidad de tener más neurotransmisores y no solo eso, sino el transporte de los neurotransmisores
a nivel cerebral desde el tracto gastrointestinal. Es que lo que uno se le viene a la mente son casos concretos de, por ejemplo, una persona, uno ve que los papás empiezan a perder, ¿verdad? Se les olvidan las cosas, empiezan a tener como esos lagunazos que decimos popularmente. ¿Esto nos podría ayudar eventualmente con esto, doctora? A prevenir. Hagámoslo como no es que estoy enfermo, me lo tomo y me sano. Sí, porque de algo. Ya muchos de esos cambios ya de la demencia y del Alzheimer son irreversibles. Correcto. O sea, aquí estamos viendo, o sea, ¿qué puedo hacer yo en mi vida para prevenir? ¿Verdad? Para llegar a tener lucidez en todas las etapas de mi vida. Porque realmente, o sea, sí, la demencia senil es la punta del iceberg y la enfermedad de Alzheimer. Pero en nuestro día a día, en nuestra capacidad de toma de decisiones, en nuestra creatividad, en nuestra, ¿verdad? Nuestra presencia mental, capacidad de concentración y memoria. ¿A los 37 se puede empezar? Nunca es tarde, tenemos que empezar. Entonces, claramente los probióticos deben ser parte de nuestro día a día, ¿verdad? Y sumado a todo esto, no es que me tome los probióticos y ya previene la demencia senil, no. O sea, no es tan sencillo, ojalá fuera así. Es parte de un programa de rehabilitación, podemos rehabilitar nuestro cerebro. Pero también puede ser que en este momento alguna gente esté preguntando, bueno, y si tengo familiares con antecedentes, por ejemplo, con demencia, con Alzheimer, ¿sería bueno empezar desde pequeño? Claro, ¿A qué edad, doctora? A cualquier edad, o sea, hay formulaciones de probióticos, ¿Y la dosis, por ejemplo? ¿Cuál sería? Bueno, sí, es que eso varía de un suplemento a otro. Y eso depende si estoy tratando un niño de 2 años o un niño de 10 años o un adulto, ¿verdad? Eso depende, digamos, para un adulto la dosis de probióticos debe ser 10 billones de bacterias diarias, billones. Entonces la gente dice, bueno, pero es que yo me tomo una tacita de yogur todos los días. Bueno, muy bien, pero no vamos a llegar a una dosis adecuada. Es que uno por eso tiene como esos conceptos errados, ¿verdad? De, bueno, me tomo un yogurcito y con eso resuelvo el tema. Exacto. Pero no, estamos hablando de un enfoque un poco distinto acá. Sí. Bueno, no un poco. Bastante, bien distinto, bastante. Sí, exacto. Concentración, por ejemplo, doctora, o temas depresivos también, un poco que hablamos, que al final todo es lo mismo, porque si estás con una tensión ahí no te vas a concentrar nunca. Bueno, y yo lo veo, digamos, en los niños que consultan por trastorno de déficit atencional. O sea, ¿por qué no ayudarles? Alimentación con aceite de coco, eliminar el azúcar de la dieta, una buena cantidad de probióticos, nutrientes cerebrales tipo omegas, claro, ¿verdad? O sea, podemos ver una diferencia muy significativa en la vida de estos niños y muchas veces ni siquiera es necesario llegar a los medicamentos. Y uno puede hacer como vivacillamente camuflar todo esto en las comidas de los chiquitos. Claro que sí, porque hay muchas de estas, digamos, hay omegas que son masticables con sabor a fruta. Hay probióticos que se pueden disolver en polvo, en agua, quiero decir, o en un puré de manzana o en un Gerber, por ejemplo. Entonces, sí, van camuflados. ¿Y qué convito podríamos decirle a la gente para ese chiquito que está en la escuela y tiene ese problema de déficit o el estrés, digamos, en el colegio con el tema de las pruebas, la ansiedad y todo eso? ¿Cómo podríamos hacer un convito? Tenemos de dónde escoger. Número 1, la dieta, ¿verdad? Y número 1, buena cantidad y calidad de grasa. No estamos hablando de frituras ni de grasas de baja calidad, ¿verdad? Podemos siempre agregar un probiótico, podemos usar los omegas, podemos usar la vitamina D, que es definitivamente un producto maravilloso. Eso ya depende, digamos, a la hora de montar un plan de tratamiento, depende mucho de las especificidades de cada persona, pero de aquí tenemos 7, 8 cosas de dónde escoger, ¿verdad? Claro. Con las cuales no vamos a fallar. Es que eso es lo más interesante, vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro, sí, lo acompañamos de un estilo de vida saludable. Correcto, y no es que me voy a tomar esto y luego me como la fritanga en la esquina. La hamburguesota. El taco de la esquina, no funciona así. ¿Esto qué es? Para ya vitamina D. Vitamina D. La vitamina D, como les he dicho anteriormente, realmente no es una vitamina, es una hormona, ¿verdad? Es una de estas hormonas del grupo de las hormonas esteroideas, que son solubles en grasa, que son del mismo grupo de la testosterona, de los estrógenos, por ejemplo. Entonces, vitamina D, ¿a qué nos suena la vitamina D? A hueso, ¿verdad? Siempre pensamos en la densidad ósea, por eso es que la vitamina D, por ejemplo, viene agregada a la leche, ¿verdad? Como buena compañera que es del calcio. Pero realmente a nivel del sistema nervioso central tiene poderes antioxidantes y regenerativos que son impresionantes. La vitamina D se asocia, digamos, el déficit de vitamina D se asocia a depresión, se asocia a ansiedad, se asocia a fatiga crónica. Tantos pacientes que vienen fatigados y la fatiga crónica siempre se acompaña
de algún trastorno cognitivo, no me puedo concentrar, no puedo recordar. Sí, sí, sí. Me siento con la mente como si estuviera nublada, sí, ¿verdad? hay gente que no puede trabajar, por ejemplo, 3 horas porque está con un tema de déficit de esto y no pueden rendir. Exactamente. Entonces, los niveles de vitamina D es importantísimo medirlos en sangre, ¿verdad? Para así nos damos cuenta cuál es el nivel de déficit y cómo lo vamos a reemplazar y cómo lo vamos a tratar. La vitamina D sí hay que usarla por un tiempo importante para poder restablecer niveles normales, pero inclusive, por ejemplo, que lo hemos dicho también en otras ocasiones, pacientes con depresión, o sea, la mejoría que tienen a nivel de su estado de ánimo y a nivel de su déficit cognitivo es impresionante al usar la vitamina D. Estoy pensando, por ejemplo, en adultos mayores, doctora. ¿Sí? ¿Qué convito, por ejemplo, le serviría a un adulto mayor? Definitivamente la vitamina D, o sea, vamos a hacer casi que podríamos asegurar que son deficientes, tienen algún grado de deficiencia de la vitamina D, y sobre todo porque el adulto mayor probablemente come menos, ¿verdad? Está menos activo, está más propenso a la depresión. Entonces aprovechar, digamos, lo que ellos comen para darles comida de muy alta calidad, darle muy alta calidad de grasas. Y claro, aquí es donde viene, porque donde hablamos de grasa la gente dice, ¿el colesterol? Se me va a subir el colesterol. Bueno, pero es que el colesterol es bueno. Sí, bueno, tenemos que cambiar esa mentalidad. El colesterol es bueno. Justamente hablamos en algún momento del tema del colesterol, ¿verdad? Es que hay que entender, hay que empezar a leer bien todos esos resultados que a veces nos dan en un examen y que nosotros ni siquiera sabemos. Sí, exactamente. Decíamos la salud de la sangre, ayer por ejemplo lo comentábamos también, relacionado con esto, doctora, pero también el ácido lipoico, por ejemplo, ¿cuál es el papel que tiene? El ácido lipoico realmente el cuerpo lo produce, ¿verdad? Porque el ácido lipoico es una de las principales sustancias que el cuerpo tiene para la producción de energía dentro de la célula del sistema nervioso, ¿verdad? Es un antioxidante potentísimo y de hecho ahora están ocurriendo estudios científicos en que están ligando el uso permanente del ácido lipoico con la prevención de la demencia senil. ¿De verdad? Pero entonces se encuentra solo digamos, en cápsula o también está presente en algún otro... Bueno, el cuerpo humano lo produce. Lo produce, pero ¿cómo lo estimulamos? ¿Solamente con la capsulita? Sí, tomando este es ácido alfa lipoico, también a una dosis de 200 miligramos diarios, ¿verdad? Tomarlo de manera permanente. El ácido lipoico, por su poder antioxidante y regenerativo, es también parte de los tratamientos que usamos como complementarios para el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Tiene, digamos, todo ese tipo de alcance que es bastante importante. Ahora, ¿sí? Empezamos esta discusión con el tema de ser adicto a lo que ya comentábamos, carbohidratos, azúcar. Entonces, ¿cómo hago yo el ABC como para decir, bueno, empiece a tratar esa adicción? No solamente con el cambio de la comida que usted lo mencionaba, pero si yo tuviera hoy 3 opciones así concretas que podría hacer para cambiar esto, ¿cuáles serían? ¿Para cambiar qué? ¿La parte cognitiva o la parte de la adicción? Ambas, digamos, quito los carbohidratos de un solo golpe, ¿cómo empiezo a hacer esto más digerible? Yo siempre digo, no podemos confiar en nuestra fuerza de voluntad. No podemos, es que realmente no podemos. O sea, la adicción es más fuerte que una... Entonces, ya estadísticamente se sabe que una persona que va a hacer, digamos, una dieta a punta de fuerza de voluntad tiene un 95% de chances de fallar. Nosotros aquí teníamos vacilábamos porque siempre en la mañana comemos mucho pan. Entonces decíamos, no, esta vez no vamos a comer pan y siempre terminamos comiendo pan. Entonces, hay que desaparecerlo. O sea, la única manera de no comer es no tener. Sin embargo, hay desbalances hormonales de los que yo siempre hablo que nos perpetúan esas adicciones. Entonces, cuando mis pacientes consultan, yo les digo, primero vamos a hacer un diagnóstico hormonal, porque hay desbalances hormonales muy fuertes que lo impulsan a uno a querer el carbohidrato, que lo impulsan a uno a necesitar tomar Coca-Cola porque la necesito, ¿verdad? Todos los días para sentirme mejor. Entonces, número 1, hagamos un diagnóstico. Veamos a ver cuáles son los problemas hormonales y metabólicos que tenemos que nos impulsan a eso. ¿Ok? Los diagnosticamos, los corregimos. Número 2, empezamos un plan de alimentación, ¿verdad? Pero no solos, no a la fuerza. No es a la brava. No es a la brava, es ayudados, ¿verdad? Y realmente incorporar grasas, digamos, este tipo de triglicéridos de cadena media, mis pacientes lo toman, digamos, entre comidas. Entonces, cuando llega la hora del café y el queque a media tarde, esto definitivamente mata esa necesidad. Doctora Chotocruz, como siempre, de verdad un enorme placer tenerla y que nos ilustre con estos temas, porque a veces uno en el día a día se lo olvida. Claro, así definitivamente. Bien, vamos con Verónica, que tiene más.